El 18 de abril de 1943, el cielo del Pacífico Sur parecía tranquilo. No había grandes flotas enfrentándose ni ciudades ardiendo. Solo una delgada línea de aviones avanzando a ras del océano, con el combustible calculado al límite y una sola misión clara: matar a un hombre. No conquistar un territorio. No destruir una base. No ganar una batalla. Solo eliminar a una persona específica. Ese día, la guerra moderna cruzó una frontera invisible. Ese hombre era Isoroku Yamamoto. Para Japón, era un héroe nacional, el cerebro militar más brillante de su tiempo, el arquitecto del ataque a Pearl Harbor y el símbolo viviente del poder naval japonés. Para Estados Unidos, era algo mucho más peligroso, un estratega que entendía perfectamente a su enemigo. Yamamoto no odiaba a Estados Unidos, lo respetaba. Y precisamente por eso, sabía cómo hacerle daño. Esta no es la historia de un gran enfrentamiento naval ni de miles de soldados avanzando sobre una playa. Es la historia de una cacería quirúrgica, planeada con precisión matemática, ejecutada en silencio y basada en información que nunca debió ser conocida. Una operación tan específica que, durante años, el propio gobierno estadounidense evitó hablar de ella. Porque si el enemigo llegaba a saber cómo murió Yamamoto, también descubriría algo mucho más grave: que sus códigos habían sido rotos. Para entender por qué Estados Unidos decidió arriesgarlo todo para matar a un solo hombre, hay que volver atrás. Mucho antes de que los motores de los P-38 rugieran sobre el Pacífico, Yamamoto ya había advertido a Japón de algo incómodo. Había vivido en Estados Unidos, conocía su industria, su capacidad de producción y su mentalidad. Sabía que una guerra larga era imposible de ganar. Su apuesta era brutal y simple: golpear tan fuerte al inicio que Estados Unidos perdiera la voluntad de luchar. Pearl Harbor fue su obra maestra táctica y su condena estratégica. El ataque funcionó, pero no como él esperaba. En lugar de quebrar a Estados Unidos, lo despertó. Desde ese momento, Yamamoto pasó de ser un almirante brillante a convertirse en un objetivo personal. No solo para los estrategas, sino para una nación entera que necesitaba un rostro al cual culpar. A diferencia de muchos líderes militares, Yamamoto no se escondía en oficinas lejanas. Viajaba constantemente entre bases, inspeccionaba tropas, hablaba con pilotos y comandantes. Creía que la presencia del líder fortalecía la moral. Lo que no sabía era que cada movimiento suyo estaba siendo observado desde miles de kilómetros de distancia. En Washington y Pearl Harbor, un grupo reducido de analistas trabajaba en silencio sobre montañas de mensajes interceptados. El programa de descifrado estadounidense, conocido hoy como MAGIC, había logrado penetrar los códigos navales japoneses. No podían leer todo, ni siempre, pero a veces el azar ofrecía regalos mortales. Uno de esos regalos llegó en forma de un mensaje rutinario. El mensaje detallaba el itinerario exacto del almirante Yamamoto para una gira de inspección en las Islas Salomón. Hora de salida. Tipo de avión. Ruta. Altura de vuelo. Hora estimada de llegada. Era una agenda completa, transmitida con la confianza de quien cree que nadie escucha. En ese momento, la guerra cambió de naturaleza. Los oficiales estadounidenses entendieron de inmediato la magnitud del hallazgo. Si actuaban, podrían eliminar al cerebro militar japonés. Pero si Japón sospechaba que el mensaje había sido interceptado, cambiaría sus códigos, dejando ciegos a los aliados en el Pacífico. Era una decisión imposible. Salvar miles de vidas en el futuro o mantener el secreto que podía salvarlas. La discusión llegó hasta los niveles más altos. No se trataba solo de estrategia, sino de ética y precedentes. ¿Era correcto asesinar deliberadamente a un líder militar específico? ¿Qué pasaría si el enemigo respondía del mismo modo? Pero la guerra ya había respondido esas preguntas por sí sola. La orden final fue clara. Yamamoto debía morir. Y debía parecer una coincidencia de combate, no una ejecución planeada. El problema era cómo hacerlo. La ruta de Yamamoto estaba al límite del alcance de los cazas estadounidenses. No había margen para errores, desvíos ni combates prolongados. Los pilotos tendrían que volar cientos de kilómetros sobre mar abierto, a baja altura para evitar radares, con combustible justo para ir y volver. Si algo salía mal, no habría rescate. La misión fue asignada al grupo de cazas P-38 Lightning, uno de los pocos aviones con la autonomía suficiente. Los pilotos seleccionados entendieron de inmediato que no era una misión común.
No iban a enfrentarse a una flota ni a escoltas masivas. Iban a interceptar un avión específico, en un punto exacto del cielo, a una hora exacta. No se les dijo a quién transportaba el avión enemigo. Solo que el objetivo era extremadamente importante. Aún así, muchos lo sospechaban. En el ambiente se sentía el peso de algo irrepetible. No era una misión heroica en el sentido clásico. Era una ejecución aérea, silenciosa y sin testigos. Mientras tanto, Yamamoto abordaba su avión con la rutina de siempre. Saludó a la tripulación, revisó documentos, habló con sus acompañantes. No había escoltas excesivas ni maniobras evasivas. Confiaba en los códigos, en la distancia y en la idea de que el enemigo no podría alcanzarlo. Esa confianza era su último error. En ese punto, la historia ya estaba en marcha. Dos líneas invisibles avanzaban hacia el mismo punto del cielo. Una cargada de confianza, la otra de cálculo frío. El encuentro no sería una batalla. Sería un instante. Un cruce de trayectorias que decidiría no solo la vida de un hombre, sino el rumbo psicológico de toda una guerra. Y cuando los P-38 despegaron, cargados hasta el límite y volando hacia lo desconocido, ninguno de esos pilotos sabía que estaban a punto de participar en una de las operaciones más precisas, silenciosas y moralmente complejas de toda la Segunda Guerra Mundial. Los P-38 Lightning despegaron, cargados con tanques adicionales de combustible que los hacían pesados y lentos al inicio. Volaron a ras del océano para evitar ser detectados por los radares japoneses, manteniendo una altitud tan baja que cualquier error podía terminar en el mar. Durante horas no vieron nada más que agua y cielo. No podían hablar por radio. No podían corregir. Solo confiar en los cálculos hechos en tierra. A cientos de kilómetros de distancia, el avión de Yamamoto avanzaba según lo previsto. Dos bombarderos Mitsubishi G4M, conocidos por los aliados como Betty, escoltados por Casa Zero. El itinerario se cumplía al minuto. Para Yamamoto, era un traslado más. Para los estadounidenses, era la confirmación de que los números estaban funcionando. Dos trayectorias invisibles se acercaban al mismo punto del espacio, sin saberlo del todo. Cuando los P-38 finalmente ascendieron, lo hicieron justo en el momento calculado. No había sorpresa visual inmediata, solo tensión. Y entonces ocurrió. A lo lejos, aparecieron los aviones japoneses, exactamente donde debían estar. No antes. No después. En ese instante, la misión dejó de ser un ejercicio matemático y se convirtió en una decisión humana irreversible. Los pilotos estadounidenses identificaron rápidamente la formación. Dos bombarderos, varios cazas. Uno de esos bombarderos llevaba al hombre por el cual habían volado cientos de kilómetros. No hubo duda, pero tampoco hubo ceremonia. Se lanzaron al ataque con la urgencia de quien sabe que cada segundo cuenta. El cielo se rompió en maniobras violentas, ráfagas de ametralladora y giros bruscos. Los cazas Zero reaccionaron de inmediato. No era una emboscada sencilla. Los P-38, más pesados pero mejor armados, se lanzaron directamente hacia los bombarderos, ignorando a los escoltas tanto como pudieron. No buscaban una victoria aérea. Buscaban un derribo específico. Uno solo. El primer bombardeo falló. El segundo avión japonés logró evadir parcialmente el ataque. Pero el bombardero que transportaba a Yamamoto recibió impactos directos. El avión comenzó a perder estabilidad, descendiendo de forma irregular hacia la selva de Bougainville. No hubo explosión en el aire. No hubo dramatismo cinematográfico. Solo una caída violenta, rápida, definitiva. El combate duró apenas minutos. Para los pilotos estadounidenses, el tiempo pareció comprimirse. Cuando el objetivo cayó, la misión había terminado, aunque el peligro no. Aún quedaba el regreso, con combustible crítico y el riesgo de ser perseguidos. No podían confirmar quién iba a bordo del avión derribado. Solo sabían que habían hecho exactamente lo que se les ordenó. Los P-38 se retiraron tan rápido como pudieron, perdiéndose otra vez a ras del océano. No celebraron. No hablaron. La radio siguió en silencio. En el aire, no había euforia, solo una sensación extraña de vacío. Habían cumplido una misión histórica sin saberlo del todo, y la historia no suele sentirse heroica cuando ocurre. En tierra, el avión de Yamamoto fue encontrado horas después. El almirante había muerto en el impacto.
Su cuerpo fue recuperado con honores, sentado aún en su asiento, con el sable ceremonial intacto. Para Japón, la noticia fue devastadora. El hombre que había planeado Pearl Harbor, el símbolo de la fuerza naval, había caído no en una gran batalla, sino en una inspección rutinaria. La muerte de Yamamoto fue anunciada al pueblo japonés semanas después, envuelta en solemnidad y propaganda. Nunca se habló de emboscada ni de interceptación precisa. Se presentó como una pérdida honorable en combate. Pero dentro del alto mando japonés, algo se quebró. No solo habían perdido a su mejor estratega, habían perdido la sensación de control. En Estados Unidos, el silencio fue igual de importante. Oficialmente, la misión fue tratada con cautela. No se podía revelar cómo se había logrado la interceptación. Los pilotos recibieron reconocimientos discretos. La verdadera victoria no podía celebrarse abiertamente sin revelar el secreto más valioso del Pacífico. Que los códigos japoneses habían sido comprometidos. La guerra continuó. Hubo batallas más grandes, más sangrientas y más recordadas. Pero la ausencia de Yamamoto se sintió. Japón perdió a un líder que entendía los límites de su país y la naturaleza de su enemigo. Sin él, muchas decisiones se volvieron más rígidas, más ideológicas y menos estratégicas. La Operación Venganza no ganó la guerra por sí sola. No fue un punto final. Fue un golpe silencioso al cerebro de una nación en guerra. Demostró que la información podía ser tan letal como una flota entera y que, a partir de ese momento, ningún líder estaba realmente a salvo. En la siguiente parte, la historia no se centrará en el cielo ni en los aviones, sino en las consecuencias humanas, estratégicas y morales de haber convertido a un hombre en un objetivo. Porque matar a Yamamoto fue posible. Pero justificarlo, entenderlo y medir su impacto. Eso es lo que define esta historia como una de las operaciones más inquietantes y olvidadas de la guerra moderna. La muerte de Isoroku Yamamoto no se sintió de inmediato en el campo de batalla. No hubo una retirada masiva japonesa ni un colapso instantáneo de su flota. La guerra siguió su curso normal, con combates, pérdidas y avances lentos. Pero en los niveles donde se toman las decisiones que no aparecen en los mapas, el vacío fue evidente. Japón había perdido algo que no podía reemplazar. Un líder que entendía la guerra moderna como un equilibrio entre fuerza, información y límites reales. Yamamoto no era solo un almirante exitoso. Era una figura incómoda dentro de su propio país. Se oponía abiertamente a una guerra prolongada con Estados Unidos, criticaba la arrogancia del alto mando y desconfiaba del fanatismo ideológico que comenzaba a dominar las decisiones estratégicas japonesas. Su autoridad provenía tanto de su prestigio como de su capacidad para decir verdades impopulares. Con su muerte, esa voz desapareció. A partir de ese momento, la estrategia japonesa comenzó a endurecerse. Las decisiones se volvieron más rígidas, menos flexibles y más desconectadas de la realidad industrial y logística. Sin Yamamoto, el énfasis pasó del cálculo estratégico a la resistencia simbólica. Batallas como Filipinas, Iwo Jima y Okinawa mostraron un patrón distinto. Luchar hasta el final, incluso cuando la derrota era evidente. No fue solo una cuestión cultural, fue la ausencia de un líder que supiera cuándo no combatir. En Estados Unidos, la Operación Venganza dejó una huella diferente. Internamente, fue considerada un éxito absoluto. Se había eliminado al principal cerebro militar enemigo sin perder hombres ni revelar la fuente de información. Pero también abrió una puerta peligrosa. Por primera vez, un Estado había utilizado inteligencia descifrada para ejecutar un asesinato selectivo con precisión quirúrgica. No fue un accidente de guerra. Fue una decisión consciente. Ese precedente no se olvidó. A partir de entonces, la figura del objetivo de alto valor se convirtió en parte central de la doctrina militar moderna. Décadas después, la lógica sería la misma: localizar, aislar y eliminar a individuos cuya muerte pudiera alterar el curso de un conflicto. La Operación Venganza fue el molde inicial de ese tipo de guerra, aunque en su momento nadie lo reconociera públicamente. También quedó una herida moral. Incluso entre los propios pilotos, surgieron dudas con el paso de los años. No habían enfrentado a un enemigo armado en igualdad de condiciones, habían interceptado un avión específico para matar a un hombre específico. Algunos defendieron la misión como un acto necesario en una guerra total. Otros reconocieron que nunca volvió a sentirse como una victoria tradicional. El silencio oficial duró décadas.
Estados Unidos evitó explicar los detalles reales de la operación para proteger el secreto de los códigos. Japón, por su parte, nunca admitió públicamente que Yamamoto fue emboscado gracias a una filtración de información. Ambos países construyeron versiones incompletas de la historia, dejando este episodio en una zona gris, lejos de los relatos heroicos clásicos. Y sin embargo, el impacto fue profundo. La Guerra del Pacífico no solo se decidió por portaaviones y soldados, sino por mensajes interceptados, cálculos exactos y decisiones frías tomadas en oficinas cerradas. La muerte de Yamamoto demostró que, en la guerra moderna, la mente podía ser tan vulnerable como el cuerpo y que ningún rango garantizaba seguridad. La Operación Venganza no fue una batalla olvidada por falta de importancia. Fue olvidada porque incomoda. Porque obliga a aceptar que la guerra no siempre se gana con enfrentamientos abiertos, sino con actos silenciosos que plantean preguntas difíciles. ¿Hasta dónde es legítimo llegar? ¿Cuándo una victoria deja de ser honorable y se convierte simplemente en eficaz? Al final, Yamamoto tuvo razón en algo fundamental. Estados Unidos no se rindió. Al contrario, se adaptó, aprendió y convirtió la información en un arma decisiva. Su muerte no evitó la derrota japonesa. Solo aceleró un proceso que él mismo había anticipado. La ironía es brutal, el hombre que mejor entendía a su enemigo fue derrotado no por su fuerza, sino por su inteligencia. Por eso esta historia merece ser contada. No como una anécdota más de la Segunda Guerra Mundial, sino como el momento en que la guerra dejó de ser solo un choque de ejércitos y se convirtió en una cacería de mentes. Una operación rápida, precisa y casi invisible que cambió para siempre la forma en que los conflictos serían peleados en el futuro. La Operación Venganza no ganó la guerra. Pero enseñó al mundo cómo se podía ganar sin disparar miles de balas. Y esa lección, silenciosa y perturbadora, sigue vigente hasta hoy.